Ilse y, por supuesto, a todos los ponentes que vamos a tener en esta ocasión, a todos los asistentes que con su participación seguramente van a enriquecer este congreso y al público en general que nos ve. Quiero destacar que en esta ocasión vamos a presentar pues trabajos muy interesantes y muy interesantes sobre todo a la luz de un ambiente económico, financiero, político, nacional e internacional con mucha incertidumbre. Todos los años nuestro deseo es que empecemos a ver signos de que hay calma, que la situación económica mejora, que la situación política va hacia caminos que podamos tener una ayuda y coadyuven a un mejor bienestar en todos los aspectos, pero parece ser que todavía no va a ser el caso de este año. Quiero invitarlos a que nos acompañen durante estos 2 días. Están programadas 12 sesiones, en 3 sesiones simultáneas. Están programadas 36 ponencias y tenemos un panel después de la inauguración de este evento. Va a estar muy interesante, sobre todo porque vamos a tratar un tema de actualidad polémico y el nombre del panel es Incertidumbre sobre las perspectivas económicas internacionales derivadas de la política del presidente Trump. En este panel se van a dirigir varias preguntas sobre este tópico al doctor Armando Sánchez del Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Jorge Eduardo Mendoza Cota del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte y al doctor Pablo Mejía Reyes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Antes de la clausura, también los invito a que nos acompañen hasta el final del evento. Mañana vamos a tener una conferencia sobre la brecha que hay de protección en México y en el mundo y las soluciones del seguro para cerrar esta brecha. Y esta la va a dar el doctor Francisco Díaz Rosete del Departamento de Economía Financiera de Swiss Reinsurance Company. Entonces, hoy vamos a tener la visión de la academia tratando problemas muy interesantes, problemas que nos atañen de mayor o menor medida a todos, por supuesto que tienen una injerencia fuerte en los mercados financieros, y mañana pues a la industria de seguros, que es una industria que ha hecho muchas contribuciones, bueno, tanto a nivel práctico como a nivel teórico académico para la medición de riesgo. Y bueno, sin más, bienvenidos a todos y les cedo la palabra al doctor Francisco López Herrera. Buenos días a todos. Empezaré por agradecer al doctor Armando Sánchez Vargas en su calidad de director del Instituto de Investigaciones Económicas de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Nos recibe como anfitrión una vez más en la 4ª edición de este evento. Agradezco la presencia del coordinador, ¿no? Del director, perdón, de la División de Administración de Ciencias Sociales, de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, saludo a todos, agradezco también naturalmente a los ponentes que presentarán sus trabajos, a nuestros conferencistas magistrales, a nuestros panelistas, a todo el equipo de soporte y apoyo, tanto conformado por el equipo tanto del propio Instituto de Investigaciones Económicas como del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Entonces, pues bueno, gracias a todos. Tenemos esta posibilidad de enfrentar
nuevamente, como dice la doctora Marisa Martínez, una posibilidad de acercamiento de una visión entre los practicantes de las áreas de economía y finanzas y administración de riesgos, así como con la parte académica, ¿no? Dicen, afuera están los que saben y no hablan, y aquí estamos los que no sabemos mucho, pero tratamos de hablar y decir algo. Entonces, creo que este encuentro siempre es provechoso, siempre es interesante, en un contexto como un poco, como decía también Marisa, pues en un contexto en el cual pues la búsqueda del hombre es la felicidad, la tranquilidad, es lo que todos quisiéramos, no enfrentar ningún problema. Sin embargo, pues la realidad nos muestra esa parte dual, ¿no? Donde vemos por un lado felicidad y por el otro lado motivos de preocupación. Actualmente, como casi todo el tiempo diría yo, esa es la tónica regular, pues siempre enfrentamos, ¿no? Condiciones para los dos, los dos sentidos, las dos direcciones en ese espectro de lo que sería la existencia humana en general, en lo individual y en lo colectivo. Entonces, eventos como este pues pueden tener una repercusión, esperemos, favorable en tanto los que participamos en ella, en ayudarnos al ver las líneas de investigación que otros colegas hacen, así como quienes nos van a ver tanto en streaming por las vías de los canales de reproducción, los medios, ¿no? Los canales de las redes sociales del instituto, así como que también quedará en diferido todo el evento, ¿no? Quedará disponible, como decía un profesor, para la posteridad. Entonces va a quedar para todo el futuro. Seguiremos viendo esto en otros momentos como un recuerdo. Para cerrar, pues reitero los agradecimientos que he hecho y les deseo a todos que estemos muy bien en este evento y en lo sucesivo, lo mejor posible, ¿verdad? Dentro de las condiciones cambiantes. Y ahora cedo la palabra al doctor Jesús Manuel Ramos, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. Gracias, muy buen día, estimado doctor Francisco López Herrera. Saludo muy cordialmente a todas y a todos, en especial al doctor Armando Sánchez Vargas, como integrante de este panel tan interesante que se ha planteado, pero también como director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y que nos da esta cordial bienvenida y en su momento anfitrionía al Gran Congreso Internacional de Economía Financiera y Administración de Riesgos 2025 en la cuarta edición. Felicito ampliamente al comité organizador, a la doctora Marisa Martínez Pris, las y los ayudantes, al grupo de mercado de instituciones financieras del Departamento de Administración. Y la verdad, pues nuevamente quisiera estar con ustedes. Hemos estado ahí en las dos primeras ediciones, estoy seguro, y siempre ha sido un placer poder convivir con la Universidad Nacional Autónoma de México como una de las principales universidades junto con la UAM, pues para poder refrendar esfuerzos. Y como este Congreso Internacional se ha planteado, el día de hoy me encuentro a distancia por las situaciones que nuestra unidad está en un paro estudiantil, que esperemos pronto lleguemos a acuerdos y soluciones posibles para poderla implementar, y como servidor pues estamos pendientes de las mesas de diálogo en reuniones constantes. Y bueno, pues para agradecerles, como bien se ha planteado, en un mundo tan complejo y en una universidad pública, en dos universidades públicas, que inclusive este Congreso Internacional conjunta y comparte con más profesores y profesoras, investigadoras e investigadores de otras universidades, nos debemos hacia la sociedad. Y una forma de debernos a la sociedad es socializar y compartir los conocimientos, como bien se ha planteado desde la academia, los grandes retos y desafíos que tenemos ante las situaciones de incertidumbre en términos económicos, financieros, principalmente de relaciones internacionales. Entonces, celebro que este Congreso Internacional no solamente cumple el objetivo de estar compartiendo, socializar y difundir los resultados de investigaciones y preocupaciones, sino también de compartir y fortalecer la misma comunidad en el ámbito de economía financiera y administración de riesgos. Y toda vez de que siempre queremos que sean más personas que se sumen, no solamente investigadores e investigadoras, sino también el alumnado y la sociedad en general. La cultura financiera, la educación financiera debe ser y es un derecho principalmente humano, y lo debemos que tener siempre presente. Celebro también que las temáticas alrededor de las cuales van a integrarse en estos dos grandes días, pues partan no solamente desde la cultura, la educación financiera, la comprensión de las finanzas y de la economía y los riesgos, sino también estudios especializados
pero también las nuevas realidades, posiblemente ya no son nuevas, sobre las criptomonedas, por ejemplo, y que se dirijan no solamente al ámbito público en términos de políticas públicas, sino también a nivel de las empresas privadas, dependiendo de su tamaño, pero también de su gran proporción, pero temas tan interesantes que están sobre la mesa y que nos vuelven quizá más complejo este estudio y comprensión, por ejemplo, el género, las incidencias del género y la participación en las finanzas, para finalmente, como bien ya se ha planteado, tanto en los paneles como en las conferencias magistrales, pues dar un contexto internacional sobre la economía financiera y la administración de riesgos, hacia dónde vamos, qué está pasando, qué está sucediendo y cómo nosotros a nivel individual de ciudadanos y ciudadanas podemos hacer planteamientos, podemos actuar de la mejor forma, pero también cómo podemos proponer desde la academia, en la medida de nuestras posibilidades y competencias, hacer grandes estudios para tener mejores políticas públicas sobre la economía, las finanzas y la administración de riesgos. Pues nuevamente muchas felicidades, que sigan con estos grandes congresos internacionales donde se pueda socializar el conocimiento, pero también, como se comentó, compartirlo a la sociedad en general. Se celebra que no solamente sea presencial con estas nuevas modalidades de interacción, de vivir, pues prácticamente con las nuevas tecnologías, podemos también democratizar más el conocimiento siempre y cuando tengan esta accesibilidad, ¿no? Muchísimas felicidades nuevamente, enhorabuena, que sea un éxito. Muchas gracias a todas y a todos los coordinadores y que hacen esto posible. Gracias, saludos. Finalmente, el doctor Armando Sánchez nos va a dirigir unas palabras y va a dar por inaugurado oficialmente este evento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En esta ocasión quisiera agradecerle a la maestra Marisa, la doctora Marisa Martínez, quien viene del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, al doctor Francisco López Herrera, que también estuvo a cargo de la organización de este magno evento y que es del Departamento de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra UNAM. También me gustaría agradecerle al doctor Jesús Manuel Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, por su apoyo siempre constante en este evento, y lo cual hace que en nuestras instituciones se junten, la UAM, la UNAM, dos instituciones públicas interesadas en el desarrollo y el bienestar de la economía mexicana, y este congreso pues viene siendo ya su cuarta edición, y en esta cuarta edición pues estamos viendo la importancia de las finanzas, con toda la incertidumbre y volatilidad a nivel mundial, los cambios geopolíticos que están teniendo lugar hoy día y que vemos que van más hacia una regionalización y que va a tener impactos a nivel financiero y económico, pues nos llevan a concluir que es más probable que la incertidumbre vaya creciendo cada vez más, y entonces el análisis de estos temas es muy necesario en estos días. Por lo tanto, creemos que este congreso va a arrojar conocimiento y sobre todo va a generar discusiones en torno a varias temáticas importantes hoy día, como las finanzas corporativas, las finanzas públicas, los mercados, instrumentos financieros y la administración de riesgos. Entonces, estamos seguros de que va a haber una gran aportación de este congreso nuevamente. Los felicito, una gran cantidad de ponencias a nivel nacional e internacional, cada vez mucho mejor. Cada año, en cada edición, mejora el congreso, y yo creo que es un referente ya a nivel Latinoamérica. Bueno, pues yo sin más quisiera darles nuevamente una gran felicitación y entonces procederíamos, por lo tanto, a dar la inauguración de este evento. Les pediría si nos ponemos de pie. Siendo las 9:20 de la mañana, damos por inaugurado este magno Congreso Internacional de Economía Financiera y Administración de Riesgos, CIEFAR 2020-25. Muchas felicidades y un abrazo a todos y todas.
par de minutos para que se conecten los panelistas, dos de ellos estarán a distancia y el doctor Armando Sánchez se va a quedar aquí junto con el doctor Francisco López Herrera, que va a moderar el panel. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes, a nuestros panelistas, por supuesto. Bienvenidos a este panel Incertidumbre sobre las perspectivas económicas internacionales derivadas de la política del presidente Trump. Participarán en este panel. Voy a presentar en principio a los colegas distinguidos académicos, todos ellos que nos acompañan. Empezaré por presentar a Pablo Mejía. El doctor Pablo Mejía es coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él estudió el doctorado en Economía en la Universidad de Manchester, Reino Unido, la maestría en Economía en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, licenciado y estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro del Comité de Fechado de los Ciclos de la Economía Mexicana, que es auspiciado desde 2021 por el IMEF, miembro del Comité Técnico del Indicador IMEF desde 2021 y es coordinador y fundador de la Red de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico. Ha obtenido el premio en 2018, el premio Dan Rickham al artículo anual en The Review of Regional Studies. Es premio al mejor artículo 2019 de la revista Ensayos, Universidad Autónoma de Nuevo León, y miembro de comités editoriales de diversas revistas nacionales e internacionales. Es dictaminador de artículos también para revistas de investigación, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación son fluctuaciones cíclicas y crecimiento económicos, integración económica internacional y econometría aplicada. Ha publicado artículos de investigación en revistas tanto nacionales e internacionales de prestigio y también ha sido autor de libros sobre ciclos económicos internacionales, nacionales y regionales, así como ha coordinado también otros trabajos de la economía mexicana y relacionados también con el desempeño económico del Estado de México. El doctor Jorge Eduardo Mendoza Cota es doctor en Economía por la Universidad de Utah, es profesor investigador del COLEP, adscrito al Departamento de Estudios Económicos y profesor en el Economic Department en UC University. Ha publicado artículos y libros sobre economía regional, integración económica México-Estados Unidos y la migración y su impacto en el crecimiento económico de México. Ha sido director del Departamento de Estudios Económicos y coordinador de la maestría en Economía Aplicada del COLEP. Ha coordinado proyectos de CONACYT, OSD, Social Science and Humanities Research Council of Canada, CIRB, el Colegio de Desarrollo Económico, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, entre otros. Ha sido también miembro del Comité Técnico de Evaluación de la Calidad de Actividades de Investigación Socioeconómicas de las agrupaciones INE, del Comité Técnico del Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte y del Consejo Editorial y del Consejo Académico del COLEP, evaluador de convocatorias del SNI, de proyectos y becas CONACYT, así como también ha participado en el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, CONACE, miembro del Consejo Editorial de revistas como Journal of Borderland Stories, Estudios Fronterizos, EconoQuantum y Somos Americanos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010, actualmente se encuentra en el nivel 3. Presentaré también, hace rato nada más lo presenté con nuestro anfitrión en la inauguración sin mayores detalles. Ahora comentaremos un poco sobre los detalles, una semblanza curricular del doctor Armando Sánchez Vargas, quien es doctor y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado por la Escuela Nacional de Estudios
profesionales en aquel tiempo, ¿verdad? Actualmente FES, Acatlán de la UNAM, y Master of Arts in Economics por el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia Tech. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Económicas e investigador titular C de tiempo completo adscrito a este Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente cuenta con la distinción PRI de nivel D y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 3. Sus líneas de investigación son macroeconomía aplicada, pobreza y cambio climático, economía de la salud y la inteligencia artificial y econometría. Fue coordinador del área de análisis macroeconómico prospectivo del IEC, recibió el Premio Universidad Nacional en 2017 y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2011, ambos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas como Climate Change, Journal of International Monetary and Finance, GeoHealth, Frontiers in Public Health, International Journal of Leadership in Education, and the Journal of Quantitative Economics. Ha escrito también capítulos de libros en editoriales como Springer, Wiley y Fondo de Cultura Económica. Realizó estancias de investigación y cursos en la Universidad de Cambridge, Berkeley, Brown y Universidad de Pensilvania. Ha impartido cursos en la Facultad de Economía, en el posgrado, en el IEC, en la FES Cuautitlán, en universidades de Estados Unidos, Francia, Alemania, Ecuador y Costa Rica. Y además pues, ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestría y de especialidad y de licenciatura. Bien, como vemos, nos acompañan estudiosos de muchos años en estos temas que están relacionados con el tema del panel, el cual vamos a proceder de la siguiente manera. Una vez que ya los he presentado, pues vamos a iniciar una ronda de preguntas. Iniciaré preguntando primero a uno de ellos y después de acabar como primera interlocución tendrá espacio para que participen los otros dos panelistas y a la siguiente ronda iremos alternando, o en la siguiente ronda iremos alternando el nombre de quien inicia la serie de la primera respuesta. Y en este caso, pues bueno, vamos a empezar en el orden inverso a la presentación de los panelistas. Le preguntaría, por lo tanto, al doctor Armando Sánchez. Y nada más aclarar que esperamos que las respuestas sean 5 minutos para podernos plantear sus puntos de vista sobre el tema, y si habrá espacio al final para preguntas y respuestas y también para una posible ampliación de la participación de nuestros panelistas. Bueno, actualmente todo el mundo enfrentamos, como decíamos hace rato en la inauguración, en ese continuo de felicidad e infelicidad, enfrentamos sobresaltos de repente, ¿no? De un tiempo para acá se ha hecho muy, por los impactos que esto tiene o está teniendo y ha tenido y ha mostrado en todo el mundo en diferentes órdenes, tanto en el plano económico, en sus dos vertientes, la economía real, que es la parte, digamos, de donde se mueven los bienes satisfactores que consumimos para satisfacer nuestras necesidades, así como también en la esfera financiera, que siempre pues, los flujos financieros irán acompañando a la contraparte real, ¿no? Entonces, pues todo esto nos ha metido en la pregunta sobre la incertidumbre, y entonces la primera pregunta sería, bueno, pedirle al doctor Armando Sánchez que nos participe de su punto de vista sobre lo que es esta política, sobre todo en el plano comercial, ¿verdad? Que es donde está el énfasis principal, por el que tiene a todo el mundo en ascuas, digamos, y qué efectos estamos teniendo y qué efectos se pueden prever en la economía mundial. Eso sería nuestra primera petición de su participación. Sí. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues yo me gustaría mencionar que la manera como se está gestando ahorita la política, la intervención a nivel política comercial es a través de un arancel, ¿no? Aumentos en los aranceles que sabemos que son impuestos a las importaciones, y lo preocupante de estos aranceles es si tienen un efecto de largo plazo. Si el arancel se retira en el corto plazo, pues quizás sus efectos sean temporales. Pero si el arancel se mantiene en el largo plazo en los sectores donde se están imponiendo, es muy probable que haya efectos de largo plazo. Pensemos en los primeros efectos.
Los primeros efectos podrían ser, por un lado, incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, porque la rentabilidad de las inversiones ya no es segura. Por el otro lado, el efecto en el sector real, como tú mencionaste muy bien ahorita, Francisco, en el sector real, la producción. Entonces, veamos primero el sector real. Es muy probable que los aranceles tengan impactos en la demanda agregada. Es decir, van a reducir sobre todo la inversión privada, que es el componente más dinámico en todas las economías del mundo. Si se reduce la inversión privada, pues obviamente vamos a tener una reducción en el Producto Interno Bruto y en el empleo en todas las economías. Adicionalmente, este arancel puede contraer, y es muy seguro, las exportaciones netas de todas las economías. En ese sentido, pues también va a haber una contracción del producto forzado por la reducción en las exportaciones o la relocalización de muchas de las industrias a nivel de los países. Entonces va a generar una contracción en la demanda agregada. Si esto lo sumamos a una situación en donde muchas economías están emproblemadas con déficits fiscales grandes, ¿verdad? En los cuales es difícil que los gobiernos tomen el lugar de la inversión privada para promover la demanda agregada y el crecimiento económico y el empleo, pues va a ser difícil que las economías puedan aplicar política contracíclica para poder contrarrestar los efectos negativos de los aranceles. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Los déficits públicos a nivel mundial. De hecho, el déficit público de Estados Unidos pues es más de $1,5 trillón de dólares, ¿no? Entonces es complicado la aplicación de esas políticas, sobre todo porque el sector financiero está pendiente, ¿no? de esos déficits, y en cuanto sucede algo en términos en el sector real y observan que hay un problema, pues hay ataques especulativos, ¿no? Y eso podría poner en riesgo a las economías en desarrollo, pero ya vimos que en un fenómeno inédito Estados Unidos tuvo un impacto en sus salida de capitales hace unas semanas, y eso es una cuestión nueva, ¿no? Quiere decir que los inversionistas están viendo cierta debilidad en la economía norteamericana. Por el otro lado, me gustaría mencionar también que el consumo privado podría ser una solución para las economías domésticas, dado que es la única variable que se encuentra bajo control de digamos, de los gobiernos, ¿verdad? Promover quizás los desarrollos de mercados internos podrían generar cierta dinámica que tal vez podría contrarrestar, no del todo, las posibles contracciones asociadas a los aranceles y a esta nueva geopolítica y a esta economía, a esta nueva forma de hacer economía, que más bien pareciera que va hacia una regionalización, y que, bueno, en los próximos meses México, por ejemplo, va a estar enfrentando la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y ahí seguramente veremos hacia dónde van las nuevas tendencias. Ahora, el sector real, por un lado, se vería contraído y veríamos contracciones en el empleo y en la demanda agregada, si el arancel fuera permanente y si la situación de desestabilización continuara en los próximos meses. Por el otro lado, el sector financiero, ¿no? Que es el motivo de este Congreso Internacional. Bueno, pues el debilitamiento de la estructura productiva de los países, la volatilidad, seguramente van a afectar al tipo de cambio en todas las economías. Las brechas de producto también van a verse afectadas, o sea, la producción de las economías y la inflación. El arancel, pues seguramente va a traer consecuencias inflacionarias en los países, y es muy probable que entonces veamos que los bancos centrales van a tener que mantener tasas de interés altas para poder controlar pues estos efectos, estos ataques especulativos o situaciones de inestabilidad financiera. Altas tasas de interés no contribuyen a un desarrollo de la inversión, y es muy probable también que entonces haya un nuevo ciclo donde se vuelva a afectar la inversión privada y tengamos pues situaciones donde las economías no estén creciendo tanto, o inclusive posibles efectos recesivos, pero eso todavía está por verse, hay que analizarlo. En las últimas semanas ha habido una discusión de que si México está cerca de una recesión o no. Parece ser que los indicadores que han estado surgiendo no sugieren que todavía estamos en recesión, y yo no creo todavía que estamos cercanos a la recesión, pero sí creo que de mantenerse esta situación es probable que en los próximos meses hayan situaciones complicadas en términos de la producción. Aquí yo creo que es importante que los gobiernos tomen en cuenta que tienen herramientas a su disposición, herramientas de política monetaria, fiscal, comercial, que se pueden utilizar para contrarrestar estos efectos internacionales. Yo con eso cerraría mi intervención para mantener los 5 minutos. Gracias. Muchas gracias.
Invitamos ahora al doctor Jorge Eduardo Mendoza, si gusta agregar algo sobre esta perspectiva global de lo que está significando esta postura de política comercial que ha venido estableciendo y planteando el presidente de Estados Unidos, no solo de manera discursiva, sino con medidas ya muy concretas, ¿no? Con órdenes ejecutivas incluso, ¿no? Entonces, no sé si quisieran ampliarla, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias antes que nada, ¿me escuchan? Sí, perfecto, claro. Muy bien. Pues antes que nada, agradecer la invitación al doctor Francisco López al Congreso Internacional de Economía Financiera y Administración de Riesgos. Y bueno, obviamente, la política que está llevando a cabo el presidente Trump en Estados Unidos se caracteriza por ser una política proteccionista con rasgos mercantilistas aplicados hace más de 200 años y que tiende pues a destruir, digamos, el sistema multilateral que habíamos venido viviendo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto ha traído como consecuencia, y como decía el doctor que me precedió, pues un efecto muy concreto en este vaivén de imposición de aranceles, de amenazas, y todo esto, pues para economías emergentes como la de México, pues tiene un efecto muy grande. Más allá de toda la cuestión que se comentó muy bien acerca de los efectos macroeconómicos, digamos, esta política ha generado una incertidumbre muy grande que se relaciona obviamente con los riesgos, que es el tema que se trata el día de hoy en este Congreso, y que afecta más allá de la inversión doméstica, la cual hemos visto que para el último trimestre de 2004 ya cayó. O sea, si bien a nivel anual creció, ya vemos caídas importantes de la inversión pública en el último trimestre anualizado y de la inversión privada también. Entonces, por ahí ya hay un problema. Y otro problema muy grave pues, que tenemos es que como México es una potencia exportadora que obviamente basa su dinamismo en la inversión extranjera directa, esto ha tenido también un impacto muy importante en este rubro, que es el que quiero subrayar en este caso, ¿no? Estamos viendo que eh, las amenazas de Trump pues se pueden realmente incluso de alguna manera, si no cuantificar, digamos, presentar a través de un índice. Hay un índice que es el Economic Policy Uncertainty Index, que muestra claramente que cada vez que Trump ha hecho una amenaza de aranceles, y no desde ahorita en esta etapa que es su segundo mandato, sino desde que era candidato en el 2015, empezó a hablar de aranceles a México, y cada vez que habla de amenazas aranceles, pues este índice tiende a crecer, ¿no? Creció mucho también en la época del COVID, pero ahora se fue a las alturas a partir del primer trimestre del 2025, cuando en febrero ya impuso las tarifas Trump, como decías, Francisco, ya pasó de las amenazas a la realidad, pues este índice se incrementó sustancialmente. Y esto pues ha tenido efectos muy concretos en la inversión extranjera directa, que es muy importante en México. En particular, lo que hemos visto es que ha habido una caída muy importante de las nuevas inversiones de inversión extranjera directa hacia México. Si lo vemos en términos de crecimiento trimestral anualizado, en el último trimestre de 2024, la tasa de crecimiento en comparada con la de 2023 cayó en menos 45% cayó, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente lo que ha sostenido de una manera muy importante la inversión extranjera directa ha sido la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías, que son préstamos entre empresas multinacionales, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, todavía no tenemos los datos del primer trimestre de 2025, estarán por salir, pero ya vemos que al finales de 2024 ya veíamos indicios de una caída de la inversión extranjera directa de manera muy importante.
Entonces, esto es un factor que está afectando directamente, digamos, el futuro de la expansión de las exportaciones en México. Si nosotros vemos por sectores donde ha caído significativamente, en este último trimestre de 2024 vemos que ha sido particularmente una caída muy importante de la inversión extranjera directa en el sector de equipo de transporte, específicamente en la producción de automóviles y camiones, que es donde parece ser que la política de Trump está encaminada a querer regresar la producción de automóviles a Estados Unidos. Por otro lado, él ha sido más laxo en el sentido de dejar que sigan fluyendo las exportaciones de autopartes, y vemos que es el único sector que sí todavía sigue creciendo la inversión extranjera directa de manera significativa. Parece ser que el diseño de la política de Trump es tener este sector de autopartes muy importante en México, pero por otro lado, tratar de evitar que sigan poniéndose, digamos, fábricas de producción de automóviles en México. Entonces esto pues nos habla de que hay un serio problema que se está generando en el sector externo de México y que, como bien decía el doctor Sánchez, si esto permanece en el largo plazo, digamos, pues va a traer una disrupción de las cadenas de suministro, lo cual va a afectar estructuralmente, digamos, todo el comercio en México y por ende va a afectar, digamos, a los componentes de del PIB, ¿no? De la demanda agregada, las exportaciones netas. Entonces, digamos, estamos en una situación compleja que va a requerir de un plan muy ambicioso para tratar de contener, digamos, estos cambios a nivel internacional, que de alguna manera ya están plasmados en el Plan México. El Plan México pues ya tiene varios aspectos que están tratando de pues atacar esta problemática. Tal vez podemos platicar más de eso más adelante. Por lo pronto yo creo que aquí lo dejaría. Bien, muchas gracias por esta primera intervención y cedemos también en su turno al doctor Pablo Mejía para que también en esta primera intervención nos platique sobre esta gran perspectiva de manera general y después podamos abordar algunos otros puntos, ¿no? Con más detalle, como lo ha sugerido el doctor Jorge Eduardo Mendoza. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Mejía. Muchas gracias por la invitación a participar en este inicio de este importante evento que se realiza en la UNAM. Gracias al profesor Francisco López por la atenta invitación y bueno, pues un gusto compartir esta mesa el día de hoy con estos colegas tan destacados y con esa trayectoria tan importante. A lo que se ha comentado, bueno, me gustaría solamente agregar en principio esta parte geopolítica que ha significado la llegada al poder de Trump y que junto con los aranceles ha significado pues realmente un caos en el orden internacional. De por sí que pues la economía internacional venía ya muy lenta, ¿no? Después de la gran recesión, precisamente por esas políticas contracíclicas que se aplicaron en muchos países, principalmente europeos, para contrarrestar sus efectos y que había dejado deudas enormes en varios países y que había retrasado su recuperación ahí a principios de la década pasada. Y que después con la primera llegada de Trump al poder y el conflicto que inicia con China desde entonces, pues alentó el crecimiento del comercio, alentó el crecimiento de la producción. Y en ese contexto, la pandemia de COVID-19, un evento no visto, pues yo no sé si en algún momento de la historia, digamos, por el impacto que tuvo a raíz de la globalización. Digo, se hablaba ya en esos tiempos también de la fiebre española, ¿no? De la segunda década del siglo pasado. Pero su alcance seguramente no fue tan grande porque el mundo no estaba globalizado como lo está ahora. Y eso, bueno, pues significó la caída más profunda de la producción de prácticamente todas las economías del mundo. Y entonces, para otra vez reactivar la economía, pues se recurre a políticas fiscales principalmente, porque la tasa de interés, si recuerdan, ya venía baja desde hacía mucho tiempo y entonces el margen de maniobra de la política monetaria era muy limitado. Y entonces esto otra vez reproduce el problema fiscal pues a mayor escala en muchos países, entre ellos obviamente Estados Unidos, México, digamos parcialmente, pero principalmente Europa.
Y entonces venimos saliendo poco a poco de esta problemática y entonces regresa el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces él abre muchos frentes, ¿no? De discusión. Mi impresión siempre ha sido como que él se sigue creyendo gerente, ¿no? Para disponer de cosas en los diferentes ámbitos, en este caso desde la presidencia de los Estados Unidos, obviamente el país más poderoso en muchos sentidos del mundo, pero no único, porque ahí siempre ha habido rivales, ¿no? Que ahora tienen un papel más importante en diferentes aspectos. Y entonces, pues se empieza con un plan muy agresivo, una estrategia muy agresiva de anuncios, aquellas famosas órdenes ejecutivas, donde amenaza a Dinamarca para que le venda Groenlandia, convoca de manera muy agresiva a Canadá a integrarse como el estado número 51 de los Estados Unidos, eh, amenaza con aranceles a México para combatir el tráfico de drogas y la migración. Y entonces, bueno, dice que va a resolver rápidamente los conflictos de Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, etcétera. Retira fondos de colaboración con organismos internacionales de Estados Unidos en muchos frentes, ¿no? Desde salud hasta agrupaciones militares como la OTAN, etcétera. Digamos, Trump siembra pues el caos de cierta forma. Y después su estrategia de arancelaria, de anunciar que se van a poner aranceles, después dice que no, que nos vamos a esperar un poco, después pues sí vamos a ponerlos, pero no para todos los productos, solo acero y aluminio, solo la parte no producida en Estados Unidos de los automóviles, etcétera. Digamos, todo esto pues ha sembrado muchísima incertidumbre. Y bueno, como ya comentaba el profesor Armando, eh, pues esto crea desconfianza, zozobra entre los inversionistas y pues la estrategia sabemos siempre es de esperar y ver, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué se le ocurre al señor Trump el día de mañana o al rato. Las inversiones se posponen y eso pues obviamente, como ya se comentaba, pues provoca una reducción de la demanda agregada. Y el otro tema, pues sí, precisamente es el tema de la inflación. O sea, la inflación, pues en gran parte provocada por esas políticas expansivas para recuperarse de la pandemia, pues se empiezan a provocar ante el choque de oferta que también significó pues problemas de inflación ahí desde el 21 y principalmente el 22. Y después de esta respuesta agresiva de los bancos centrales del mundo, incluido México, pues la inflación empezaba a ceder y en este contexto, pues las perspectivas eran bastante positivas en general, porque la tasa de interés iba a empezar a disminuir más rápidamente a medida que la inflación fuera disminuyendo. Y entonces nos enfrentamos ahora con que pues los productos que entran a Estados Unidos deben pagar diferentes tipos de impuestos, ¿no? A raíz de los aranceles recíprocos, en algunos casos ya como una realidad, en otros casos todavía como una amenaza latente. Entonces, bueno, se crea también incertidumbre en el mercado de bienes, ¿no? En la demanda agregada. Y entonces, pues la gente compra pues lo que tiene que comprar y pospone lo que puede. Y creo que, pues obviamente el impacto es sobre la inflación en ese sentido. Y la respuesta para el sector real pues dependerá de la elasticidad precio de las exportaciones. Y yo creo que ahí pues regresamos al tema que ya comentaba Eduardo, ¿no? El tema de la integración internacional. O sea, hay productos que no se generan en Estados Unidos y entonces necesariamente tendrán que importarse y se importarán a un precio más alto, con las implicaciones que eso signifique para la inflación. Entonces creo que en el corto plazo, pues sí, estas estrategias de Donald Trump en general, desde lo geopolítico hasta lo económico, pues tienen el signo de la incertidumbre y del que no sabemos qué va a pasar. Entonces, en el corto plazo, pues ya ha provocado ya una reducción en la inversión, en el consumo de bienes principalmente durables, y se ha reflejado ya en un crecimiento negativo, muy pequeño, pero negativo al final de cuentas de los Estados Unidos, después de que todo 2024 venía creciendo a tasas bastante aceptables, ¿no? Entonces, este es el primer indicio de lo que puede provocar estas estrategias tan erráticas, caóticas y pues sí, todos los analistas coinciden en que carecen de un fundamento económico mínimo, ¿no? Si el objetivo de Trump a la larga es pues regresar la producción manufacturera, como lo ha dicho, por ejemplo, de automóviles a terreno de Estados Unidos, a tierra de Estados Unidos, pues eso va a significar, pues esa experiencia la vimos ya en América Latina, pues una menor variedad de bienes, a precios más altos, de menor calidad, etcétera. Y entonces, pues al final de cuentas, pues sí, también se ha dicho ya, el que pagará será el consumidor de los Estados Unidos, con los efectos adversos negativos que tendrá para las economías, los principales socios comerciales como México y Canadá, en el mediano y largo plazo. Por ahora yo creo que lo que se está provocando es incertidumbre,
pero el impacto más fuerte puede venir efectivamente en el mediano y largo plazo. Y con eso cerraría esta primera participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a nuestros tres panelistas por su primera intervención. En resumen, hay muchos puntos importantes que se han tocado. Destaca un elemento clave en las tres exposiciones, que es la incertidumbre, ¿no? Que podemos decir se traduce en riesgos para inversionistas, tanto aquellos que compran directamente propiedad, por ejemplo, en los mercados financieros, o que se construyen nuevas plantas productivas, es decir, expanden la capacidad productiva de un país, la producción de bienes reales, reitero, acompañada siempre, ¿verdad?, de los flujos financieros como un componente base en una economía moderna, que efectivamente ahora nos encontramos con una mezcolanza, como se señaló, de medidas que parecen traídas del siglo decimonónico, literalmente, tal cual, ¿no? Parece la mejor perspectiva después de habérsenos vendido durante décadas un discurso de apertura, de libre comercio, particularmente resaltando las ventajas que un esquema como ese de apertura económica, primero en la balanza de bienes y mercancías y posteriormente en la balanza financiera, podría llevarnos a mejores niveles de vida. Y así nos enfrentamos durante décadas, ¿no? A la apertura comercial, la integración de circuitos de integración económica en Europa, la Unión Europea, en el caso de México, incluso formando parte de una asociación, un grupo comercial, ¿no? De integración económica basada en el comercio con Estados Unidos, y que en lo que juega un papel muy importante también, creo, como se ha señalado, rescato esa parte de la inversión, ¿no? De la inversión. Entonces, la inversión en este contexto de incertidumbre, en el cual, o riesgo que se enfrenta, pues como decía el doctor Pablo Mejía, ¿no? El inversionista retiene los recursos y detiene la toma de decisiones, con los efectos negativos que esto puede tener en la dinámica económica, ¿no? Pero bueno, me gustaría que los panelistas retomaran este punto último de la incertidumbre en torno a la inversión, aunque ya se empezó a hablar y se han señalado los principales efectos. No sé si el doctor Jorge Eduardo Mendoza pudiera empezar ahora por plantearnos un poco una perspectiva un poco más más sobre este punto, más concentrado y claro, de manera muy particular en lo que tiene que ver con nuestro país, en México en principio, ¿no? Y bueno, pues como había no se oye, comentado, no sí, se sí está me escuchan. oyendo, creo que hay que... A ver, Ahí está ya, creo. ¿sí? ¿Ya se escucha? Adelante, sí. Ya. Ah, perfecto. Adelante. Ok. Sí, bueno, pues como venía comentando en la presentación inicial del tema, la estrategia comercial de Trump, que es muy errática y como se señaló, pues pareciera que es caprichosa. Sin embargo, tiene un trasfondo, ¿no? O sea, la idea que tenía Trump inicial es que hay un caso en la teoría del comercio internacional donde existe un país grande y cuando el país grande en su mercado es muy grande, puede imponer aranceles y debido a la magnitud del mercado, pues las empresas que exportan hacia ese país tendrán que asumir parcialmente o en su totalidad ese costo del arancel, reduciendo los precios, lo cual no se ha dado. Entonces, eh, el problema que se plantea en la actualidad es que estos aranceles no han sido bien vistos, obviamente, en el mundo, y lo que sucede es que hay medidas, todos los países, la mayoría de ellos, particularmente Canadá, la Unión Europea y China, están también, digamos, poniendo sus propios aranceles, haciendo retaliation, como se dice en inglés, ¿verdad? Y esto genera aún todavía más incertidumbre, porque por un lado tienes los planteamientos que está haciendo Trump, estas cuestiones erráticas de que un día subo los aranceles, pero otro día voy a negociar, estoy haciendo negociaciones. Hoy dijo que ya hizo una negociación muy importante con Inglaterra sobre un acuerdo comercial y lo vende pues en Estados Unidos como
el gran acontecimiento, siendo que Inglaterra, pues su comercio con Estados Unidos representa el 3%, ¿no? Sin comparación con Canadá, México, China en general, ¿no? Entonces, en este contexto se está generando todavía más incertidumbre porque tienes por un lado ya los planteamientos erráticos de Trump, pero por otro lado también tienes ya China, que también ya se puso en una posición firme, donde no está negociando con los Estados Unidos y estamos en una situación que probablemente va a generar una recesión en los Estados Unidos. Ya el primer trimestre, como decía Pablo, fue negativo. Cuando había perspectivas de crecimiento, pronósticos del 2.4%, se volvió negativo. Entonces, muy probablemente el próximo trimestre sea aún peor. Y eso tiene muchas consecuencias para países como México, porque en primer término, para México, la incertidumbre se adiciona a una violación del Tratado del TEMEC. O sea, para efectos concretos, Estados Unidos está haciendo una violación del TEMEC, ¿no? Y eso tiene una implicación muy, muy, muy importante para México porque ya, digamos, como lo había señalado, ya las negociaciones no son multilaterales, sino son unilaterales entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero además por rubro. Entonces, esto lo hace muy complicado, lo hace para los inversionistas mexicanos muy, muy complicado. El peso mexicano inicialmente se devaluó, ya no se ha devaluado tanto y eso es por otra situación que no tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con el hecho de que pues, Japón, que es el primer acreedor es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, empezó a vender los bonos de Estados Unidos y esto pues generó un problema de depreciación del dólar a nivel internacional, ¿no? Es decir, se están complicando las cosas, es lo que quiero decir, ¿no? No solo ya con Trump, sino los efectos que tiene hacia otras economías. Entonces, en general, para la economía mexicana, pues, como ya se había señalado por el doctor Sánchez, pues hay un problema, una menor confianza de los inversionistas. Recordemos que finalmente las exportaciones de México están basadas de manera muy importante, sobre todo las manufactureras, en inversión extranjera directa, proveniente en su mayor parte de los Estados Unidos. Los inversionistas en el sector automotriz, los americanos y los que vienen de otros países, pues ya tienen una gran incertidumbre de qué va a pasar con esas inversiones que ya tienen en México para la producción de automóviles. Eso está obviamente retrasando, ya lo hemos visto en algunos casos, retrasando los proyectos de inversión en México, lo cual puede tener un efecto en el mediano plazo. Y en general puede haber una disrupción de las cadenas de suministro, aunque al parecer en el caso de México, digamos, esa cadena de suministro, una de las más importantes, tiene que ver con el sector de autopartes y parece que ahí Trump más o menos ha respetado esa parte del TEMEC. Pero en general lo que podemos ver es que hay una gran incertidumbre y obviamente tiene efectos en, digamos, en las perspectivas de crecimiento del sector más dinámico de la economía mexicana, que es el sector exportador. Y en ese sentido, pues eh, lo que tendría que hacer México, lo que le queda a México es pues, desarrollar una nueva estrategia de desarrollo económico que poco a poco vaya generando acciones que permitan incentivar la inversión extranjera directa, como contrapeso a esta incertidumbre que hay a nivel internacional en estos momentos, ¿no? Y ahí se puede hablar de una serie de cosas que serían importantes desarrollar, ¿no? Al nivel doméstico. Creo que también el doctor Sánchez comentó algo al respecto, que estoy de acuerdo. Cómo incentivar la demanda doméstica, la demanda agregada doméstica, particularmente en el sector de inversiones, y cómo tendría que ser estas políticas fiscales, cómo desarrollar proyectos de infraestructura, cómo hacer más, cómo dar mayor seguridad a la inversión. Yo creo que es un factor central ahorita en México debido a este choque. Estamos viviendo un choque que parece no terminar, ¿no? Entonces,
Digamos, esos son los comentarios que podría apuntar en estos momentos. Sí, muchas gracias. Una continuamos cosa, con el... Sí. Una cosa nada más que comentar, ¿no? Es que parece que la política de Trump es una política comercial de suma cero, ¿no? O sea, uno tiene que ganar y el otro tiene que perder, sin darse cuenta que puede haber en el comercio ventajas para ambos países, más allá del indicador de si es déficit o superávit. Eso ya fue estudiado hace mucho tiempo, 200 años, y refutado por economistas como Adam Smith, fue el primero, y después David Ricardo hizo su primer modelo, señalando que este tipo de visión de que uno tiene que ganar para otro perder, pues no funciona en el comercio internacional. Entonces, estamos viviendo como se revivió esta idea mercantilista de que Estados Unidos tiene que tener superávit comerciales y tiene que producir internamente toda su producción. Entonces, estamos viviendo una situación complicada y hasta el momento no vemos, yo podría acotar que no veo que el presidente Trump vaya a cambiar mucho. Tal vez la realidad económica lo haga cambiar, pero al momento se ve complicada la situación. Ok, sí, ciertamente está muy complejo, ¿verdad? El asunto particularmente se ha discutido, ¿no? En el tema de los déficits en Estados Unidos está endeudadísimo, pues déficit financiero por un lado, ¿no? Fiscal porque no recaba lo suficiente y comercial, o sea, no se da lo que decían antes, hace 20 años o 15 años, ¿no? Los déficits gemelos, ¿no? Esto ya es un déficit trillizo, ¿no? Lo cual hace la cosa más compleja. Ya no es solamente un tema digo, es sumamente complejo porque vincula todos los mercados de bienes, los mercados financieros, los mercados laborales, los mercados de capital, todo está metido en una canasta donde parece ser que Mr. Trump no encuentra la ecuación. Pudiera parecer que deliberadamente no la encuentra. Algunos podrían opinar debido al enriquecimiento enorme que está teniendo su familia, ¿no? Y ayer oía yo unas cifras escandalosas que son, es imposible la cantidad de miles de millones de dólares que están ganando por ser hijos del presidente y obviamente también los negocios del presidente, aunque se supone él no debe participar en negocios privados. Pero bueno, eso es otro tema que entraría más en temas de política o corrupción, de ejercicio del poder, etcétera, ¿no? En el tema económico, me gustaría que continuara con este tenor del tema de estos impactos en el doctor Pablo Mejía, quizá pidiéndole que se nos pudiera plantear algún énfasis sobre el nivel regional, digamos, o sobre el plano regional en México, porque estamos hablando hasta ahorita de un México como un todo, lo cual pues es correcto, somos una nación, somos una nación federada, es decir, somos una federación compuesta por entidades. Sin embargo, estas entidades también tienen diferentes dinámicas. El sector automotriz es muy importante, efectivamente, por lo que representa como columna de muchas de las regiones, pero no es el único. También y hablando de exportación, pues nuestra vocación exportadora también está representada por una gran diversidad de bienes, y básicamente, ¿no? Entonces no sé qué nos pudiera comentar, doctor Pablo. Sí, cómo no. Bueno, ahora he estado recordando que las ideas mercantilistas son del siglo XVI, ¿no? Que dominaron la dinámica de los países colonialistas y que por esta razón pues querían acumular oro, ¿no? Como decían los planteamientos de aquellos tiempos. Se hace una idea rebasada desde hace mucho y de veras uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que un presidente de Estados Unidos con todo ese super equipo de asesores pueda tener planteamientos de esta naturaleza? Yo creo que el tema de la incertidumbre es, pues, en principio, pues acabar ya con él, digamos. ¿Va a haber aranceles o no va a haber? Pero ya. Porque el problema que se está generando es de que los pongo, los quito, los pongo, los quito, ¿no? Incluso los analistas, hay analistas que consideran que la estrategia de Trump está tan bien diseñada que va a ganar al final. Y uno dice, pero ¿cómo puede ganar si el PIB ya está empezando a decrecer, la inversión está disminuyendo, etcétera? Y el otro tema, que es un manejo político que comentaba, no recuerdo quién de los dos colegas, de la salida de recursos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que también es una decisión política. O sea, era Eduardo, si el tenedor de los bonos más importantes, Japón,
y China también. Y entonces, por decisiones políticas como las que está tomando Trump, deciden vender los bonos de los Estados Unidos, pues eso va a ser un caos en los mercados financieros. Entonces, creo que la estrategia de Trump está, como también se ha dicho, eso es como un tiro en el pie, ¿no? O sea, quiere ganar una cosa, pero no lo entiende, o no sé realmente, no creo que no lo entienda, pues, o la gente que está con él no creo que no lo entienda. Todas las repercusiones que puede tener esto a nivel de otros países, pero también el regreso de los efectos hacia la economía de Estados Unidos. Y bueno, pues otra vez pensando un poco en este asunto que comenta Paco, pues efectivamente las manifestaciones del impacto de esas disposiciones del gobierno de los Estados Unidos, pues son muy heterogéneas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahí está esta cosa que un colega de la Universidad de Sonora, que es a quien se lo escuché primero, Eduardo Urquicio, que hablaba de los estados automotrizados, que son aquellos que dependen más de la lógica, en este caso, de un producto tan importante como este, y que requiere, bueno, de un proceso productivo muy elaborado, muy complejo y muy amplio que son los automóviles. Y entonces hay estados donde su economía depende en gran medida de la manufactura y sobre todo, en particular, de la industria automotriz, como Puebla, Coahuila, Guanajuato. En el Estado de México hay una presencia importante del sector automotriz, pero es una economía mucho más grande, entonces sí lo impacta, pero no como estos otros estados. Aguascalientes, donde también tiene un componente importante. Entonces son economías relativamente pequeñas donde ese sector es significativo y como consecuencia ante un resquebrajamiento de estas relaciones, de estas cadenas que comentaba Eduardo, pues obviamente el impacto va a ser mayor allí. Eh, y creo que eso es algo que habría que considerar en esta lógica de respuesta que tiene que ver con el Plan México que comentaba también Eduardo, creo, o Armando, no estoy seguro. Pero también hay otro factor que también se ha comentado mucho y es ¿por qué México no busca otros mercados? O sea, ¿por qué depender de la lógica que sigue el gobierno de los Estados Unidos en términos de los aranceles que pueda ponerle a este sector? ¿Por qué no atraer más inversión europea o China, ¿no? Que está tomando un lugar tan importante en la producción de automóviles, sobre todo eléctricos? Eh, pues yo creo que también ahí tiene que ver con el efecto de, alguien lo comentaba apenas, ¿no? Es como dicen que tener una novia que no te quiere, pero no puedes tener otra, que es el tema de Estados Unidos, o al revés, ¿no? Un novio, que es el tema de Estados Unidos, ya también quiere sacar a China del mercado mexicano, porque lo estaba usando como plataforma de exportaciones a Estados Unidos. Entonces, le pone restricciones a la producción de Estados Unidos, pero no deja mm, que México atraiga inversiones de otros lugares para compensar esto. Entonces, sí pueden ser afectados muchísimo más algunos estados que han estado más integrados a la dinámica internacional, particularmente de Estados Unidos, y que son, pues en ese tema que yo trabajo, que de los ciclos económicos son los más sincronizados, y que pues son todos los estados prácticamente de la frontera norte, estos del centro norte que comentaba, como Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, Querétaro, Puebla, ¿no? Ya más un poquito más hacia el centro, sur, porque pues son estados que dependen mucho más de esto. Entonces, sin lugar a dudas, el impacto va a ser mucho mayor en esos estados. Y como siempre, el sur-sureste pues será una región más aislada de esos fenómenos internacionales para bien y para mal. O sea, cuando le va bien a la economía internacional, ellos no sufren, no experimentan una mejora sustancial como otros estados, pero cuando a la economía internacional le va mal, pues tampoco ellos son tan afectados. Entonces, creo que por ahí la situación está muy complicada. Y bueno, nada más reiterar que pues se requiere una decisión definitiva. O sea, ¿va a haber o no va a haber aranceles? En ese caso particular. Y lo otro es Eh, el tema del TEMEC. Dicen, pues urge ya determinar si va a haber TEMEC o ya no va a haber. O sea, lo que necesitamos son pues reglas claras. Creo que eso es lo más importante tanto para el mercado, para el sector real como para los mercados financieros. Bien, doctor Armando Sánchez, para cerrar esta ronda sobre la incertidumbre y sus efectos, ¿qué nos puede ampliar o comentar? Sí, bueno, hablando de un poco de los mercados financieros a nivel global, diariamente estamos viendo cambios abruptos en los valores de los índices, ¿no? El Nasdaq, el Standard & Poor's, todos estos cambian. A veces parece que ya no hubiera una lógica o algún patrón que pudiéramos ver con los cambios tan abruptos y tan inesperados que suceden en los mercados financieros internacionales, y tienen que ver precisamente con esta incertidumbre que los inversionistas pues en realidad no saben si invertir sus dineros o no, ¿no?
Ahí en ese sentido a mí me gustaría mencionar que, bueno, en el contexto de este Congreso, pues en realidad tiene que ver con lo que le llaman los inversionistas privados, la administración de riesgos financieros, ¿verdad? ¿Cómo voy a configurar mi portafolio si soy un inversionista? ¿Cuál va a ser la estructura de mi portafolio? Bueno, pues ahora lo tengo muy difícil porque determinar las ponderaciones con las cuales voy a dividir mis activos, pues es cada vez más difícil, ¿verdad? Porque si ponemos más en criptomonedas o menos en oro, más en dólares, menos en yenes, etcétera, o todos los activos en los que yo quisiera invertir, pues es cada vez más difícil en este entorno de incertidumbre y que eso va a hacer que en realidad esa incertidumbre generada por esta cuestión de los aranceles, pues se mantenga. Vamos a ver mercados financieros durante todo este año muy volátiles, cambios abruptos, cuestiones inclusive que ahora hasta les llaman cuestiones no esperadas o le llaman anomalías, ¿no? El tipo de cambio de repente en México se aprecia porque se devalúa el tipo de cambio, el valor de la moneda norteamericana. Entonces esas anomalías y todo esto va a ser más difícil cómo técnicamente ofrecer a los inversionistas, la gente que se dedica al análisis técnico y esto, a la estructura de sus portafolios va a ser muy difícil este año y quizás el próximo también. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que la gente que se dedica a esta parte de modelación financiera con herramientas técnicas tiene mucho que ofrecer, ¿no? En el trabajo que se puede hacer en este sentido. Los analistas financieros van a necesitar pues nuevas herramientas o estar viendo con qué supuestos distributivos o supuestos del comportamiento de los datos van a poder realizar este tipo de análisis ahora en estas situaciones más complicadas, ¿no? Eso es lo que yo agregaría, porque yo observé unas muy buenas conclusiones a nivel de los compañeros anteriores. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, el tiempo devora todo, se dice, ¿no? En alguna poesía importante. Recuerdo que es una frase muy bella, pero es cierto, es una realidad y acaba con todo, hasta con las buenas pláticas y charlas como la de ahora, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar nuestra sesión de preguntas, me gustaría retomar con el doctor Pablo Mejía, que ya estaba esbozando algunos puntos importantes sobre qué podría hacerse, digamos, estrategias para superar no solo el problema Trump, porque al final del día el problema Trump son 3 años y meses que pueden ser fatales las consecuencias, pero el problema de una nación va mucho más allá, ¿no? Y más una nación que aspira a ser independiente, como el caso de la República Mexicana, en la cual, pues, Trump no es más que un chipote muy duro y muy fuerte que podemos sufrir, ¿no? Cuyas consecuencias podemos sufrir durante muchos años probablemente, pero no se agota la vida del país con ello. Entonces, con miras a eso, a superar esto y más en el largo plazo, me gustaría que que pudieran resumir una sola medida cada quien, nos planteara esquemáticamente por el tiempo. Me gustaría empezar ahora con el doctor Pablo Mejía al respecto. Bueno, a mí me la pusiste difícil con una sola medida, pero... Sí, yo lo sé, pero la otra la podemos tomar en otro evento. Bueno, por favor, déjame dos. Yo creo que Bueno, dos. a corto plazo tenemos poco margen de maniobra porque dependemos de la economía de Estados Unidos, lamentablemente, y el margen de política económica es muy limitado por lo que se ha comentado. Entonces, para decirlo en una sola palabra, yo creo que nuestra estrategia de largo plazo es productividad. Mejorar la productividad con todo lo que eso implica, todo lo que hay detrás de esto. No sé si me pasé de tiempo. Pues, pudieras decirnos un poquito más, sí está bien, no hay Perdón. problema. Bueno, Pues sabemos que el tema de la productividad es una palabra mágica, o sea, que requiere realmente de todo un conjunto de condiciones fundamentales sobre las que yo no veo claridad, ni siquiera en el Plan México, que digamos que hago tanto énfasis en este tema tan importante. O sea, tenemos que ser más productivos para ser competitivos, pero eso significa ir desde lo básico, lo que no tenemos bien hecho, que son las instituciones. El marco institucional no funciona realmente, la inseguridad, eh, principalmente, ¿no? Creo que es una lacra que padecemos todos los días. Y después ya pues entramos en temas de gasto público bien orientado, ¿no? El gasto público en infraestructura, que también está pues en muy malas condiciones, mal diseñada históricamente y que, bueno, en las últimas décadas ha empeorado su condición. Y el otro factor central creo que es el del capital humano, o sea, las deficiencias que tenemos en el nivel educativo, la calidad educativa, el servicio de salud,
Creo que esas son las áreas prioritarias que pueden sentar las bases para tener un desarrollo mejor en términos de productividad, por tanto de competitividad, de nivel de ingreso, de empleo, de producción y de bienestar de la población. Creo que esa es la gran tarea pendiente, no de ahora, sino de 40 años, ¿no? 50 años. Bueno, muchas gracias. Doctor Jorge Eduardo, ¿cómo vemos las cosas? Sí, bueno, digamos, dos acciones de política que se pueden hacer ahorita. Estoy de acuerdo con Pablo. El contexto de México es más complicado que el de otros países, ¿no? México tiene digamos, un vínculo comercial muy grande con Estados Unidos. El mercado de las exportaciones más grande de México es Estados Unidos, por mucho. Y no está en ese contexto como está China, que pues, el mercado de Estados Unidos representa el 15%, pues es importante, es muy importante, es el mercado más grande del mundo, pero puede diversificarse de una manera más rápida. En caso de México, pues se puede decir, bueno, pues hay que diversificar los mercados, hay que generar más acuerdos comerciales, hay que diversificar la inversión, pero eso está complicado, ¿no? Cosas que se pueden hacer dentro de México, yo creo que es pues lo que también ya se ha platicado, se ha analizado y propuesto muchas veces, es desarrollar una política estratégica, ¿no? De fortalecimiento de sectores estratégicos en México, en sectores de semiconductores, en sectores de vehículos eléctricos. Eh, Esa es una que se me hace que es muy importante. Es difícil también por la cuestión presupuestal, pero es muy importante desarrollar una política coherente y activa de una política comercial estratégica, industrial. Digo, no es una novedad, no estoy diciendo nada nuevo. Obviamente, lo que te comentaba Pablo, el capital humano es central también. Y porque lo que sí se necesita con esta política estratégica es generar que haya mayor contenido nacional en las cadenas globales de valor, ¿no? Necesitamos tener más contenido porque yo he estado en muchas reuniones de empresarios que trabajan, proveen insumos a las empresas extranjeras de automóviles, de electrónicos, y es muy bajo el contenido, ¿no? Son cosas muy sencillas las que se proveen en México. Entonces, se necesita generar mayor contenido nacional. Y un último punto, entre otros muchos, que podemos hacer una lista muy grande, es pues el desarrollo de infraestructura, ¿no? Y en eso sí, esta administración ha estado trabajando, sobre todo el tren transísmico que se está haciendo. Es decir, ese tipo de infraestructura es muy relevante para poder generar desarrollo regional, para mejorar la conectividad, la comunicación, y eso puede atraer inversiones, ¿no? Entonces, esas son cosas que se pueden empezar a hacer. Todas ellas son de largo plazo. Ninguna de ellas nos va a sacar del problema que tenemos en la coyuntura actual, pero son cosas que deberían de estarse proponiendo para un mediano y largo plazo. Eso sería mi comentario. Pues muchas gracias, doctor Armando. ¿Algo que agregar en relación con estas acciones? Nada más que en realidad el mercado interno, ¿no? En corto plazo el mercado interno es lo único que nos puede proveer de ese impulso, ¿no? De ese motor que necesitamos. Entonces eso sería algo importante. Y esto incorporado en una planeación integral, ¿verdad? Una visión integral de la economía mexicana, conocer las diferentes esferas, sector real, financiero, todas las conexiones que hay entre ellos, que como ya lo han mencionado los que me precedieron, y yo veo mucho de ese contenido en el Plan México. Entonces creo que ahí hay ya definidas una serie de políticas que podrían ser importantes, pero hay que integrarlas. Hay que procurar integrarlas y hacer estudios, simulaciones, y ese tipo de cosas serían muy importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos nuestra sesión de preguntas. Decía, lo bueno se acaba, el tiempo lo devora todo y nos está devorando. Entonces, bueno, la vida misma está siendo devorada por él. Vamos a pasar a una sesión de preguntas, respuestas que quieran hacer a nuestro panel. A ver, por allá, ¿a quién? ¿Alguien en lo particular o en general?
en general, ok, a quien agarre, a quien cache, pasa el micrófono. Sí, buenos días, Miguel Álvarez de la Facultad de Economía. Primeramente, por reconocer las aportaciones de los ponentes, realmente es muy valioso en este contexto económico difícil que se está teniendo. El punto que trato de exponer sería el de, si bien es cierto, el problema que tiene México es una gran dependencia comercial hacia Estados Unidos, y en esta etapa de aranceles que le va a afectar fuertemente si es que se aplican en el mediano y largo plazo, pues es una situación que se va a agravar. Yo lo que quisiera es preguntar, si bien es cierto, tenemos como alternativas el desarrollo de los puntos que ya los doctores han expuesto, infraestructura, mercado interno, quisiera escuchar sus comentarios acerca de efectivamente romper ese lazo eterno de México y de Estados Unidos, viendo la posibilidad de lo que en este momento son los BRICS. El G7 tiene una economía que aporta el 25% de la economía mundial, pero los BRICS aportan el 35%. Y prácticamente México podría ser parte de este grupo, que creo que en el mediano y largo plazo podría ser una alternativa para poder abrir los lazos comerciales con otras economías importantes, y creo que eso también podría favorecer el desarrollo de la industria, infraestructura y mercado interno. Si por favor pudieran comentar el asunto de la vinculación posible con los BRICS. Gracias. ¿Quién desea? Bueno, pueden hacerlo los tres y cada quien dar su opinión, pero alguno de ustedes que quiera empezar en relación con este punto. Bueno, si les parece, yo comento un A poco ver, al respecto. ok, doctor Pablo García, tomó la pelota caliente. Adelante. Sí, esta idea de diversificar los mercados lo he escuchado mucho desde hace tiempo y sobre todo ahora a raíz de este conflicto que tenemos de facto, ¿no?, con la economía de Estados Unidos. Pero yo siempre he dicho que es un tema muy complicado. Quizá a largo plazo podría ser factible. Digamos, México sí tiene que reducir pues, su dependencia para fines prácticos, ¿no? O sea, a veces, para decirlo un poco más dulcemente, le llamamos integración con la economía de Estados Unidos, pero pues se ha visto que la economía mexicana depende en gran medida de la economía de Estados Unidos y ellos dependen de nosotros también, pero en menor proporción. Entonces, el problema yo lo veo como un problema de competitividad o de productividad por el costo de transporte. O sea, abrir otros mercados hacia Europa, hacia Asia o hacia América del Sur, pues requiere de un mayor costo de traslado de productos, con todos los avances tecnológicos que ha habido. Aún así, no es igual vender en Estados Unidos, que está aquí a la vuelta de la esquina, que vender en otros mercados. Y creo que esa es la principal limitante. Eh, y hay otro factor geopolítico que comentaba antes y que platicábamos al día de ayer y también cuando Eduardo estuvo por acá, que hace poquito también, que es el tema de la geopolítica. O sea, Estados Unidos también ya le declaró la guerra a los BRICS, ¿no? Con esta intención de sustituir el dólar como moneda internacional para las transacciones entre países. Ellos lo han seguido, lo han empezado a desplazar, pero eso no le ha gustado nada a Trump. Entonces, no veo tan claro que México tenga la libertad de aliarse con otros bloques comerciales. Yo creo que ahí entonces sí vendrían las sanciones directas, ¿no? Entonces, te vas a contar con los BRICS, entonces va el arancel, ¿no? Un poco lo que comentaba hace rato del novio y de la novia, ¿no? No nos quieren, pero ahí estamos, o ahí nos quieren tener. Entonces, pero sí, yo creo que a mediano plazo, sí, sutilmente México tendría que hacerse menos dependiente de Estados Unidos y buscar otro tipo de estrategias, pero para eso, pues necesitamos ser más competitivos. En las condiciones actuales, o sea, en el corto plazo, yo lo veo francamente muy, muy complicado, ¿no? Entonces sí tenemos que ajustarnos a, pues, el estado en que se encuentra la economía internacional, digamos, las relaciones que tenemos con estos países y con otros, tal cual. Si quieres, Adelante, doctor. sí, Sí, Jorge, pues adelante. mucho en lo que, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Sí, no mucho en lo que estaba comentando Pablo, siguiendo un poco esas ideas. Yo creo que sí, los BRICS pueden ser como un complemento, pero no pueden ser una, digamos, no pueden ser sustituir totalmente, digamos, el modelo que tenemos actualmente que está centrado con los Estados Unidos, ¿no?
Son países Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Para empezar, tenemos el problema de China, porque evidentemente ya se comentó aquí que China, Estados Unidos está en una guerra comercial con China desde hace unos 10 años o más, desde que China se volvió ya un gran competidor y que pues, su Producto Interno Bruto en términos reales, con el poder de compra es superior al de Estados Unidos, pues ya es un competidor de Estados Unidos. Hay una guerra comercial y en ella está involucrado México. México e incluso otros países como la India, ¿no? Donde Estados Unidos está tratando de usar estos países para tratar de reducir la influencia que tiene China, ¿no? En el mundo. Entonces, eso sí es una situación geopolítica muy importante que nos limita. La otra es pues que realmente tenemos una dependencia estructural al mercado estadounidense del 80%. Es lo que queremos arreglar, precisamente reducirla, ¿no? Pero es como un círculo vicioso porque ahí hay relaciones que son geográficas, logísticas, hasta históricas, ¿no? Que es difícil romper. Sería muy, muy bueno, pero nosotros, como dijo Porfirio Díaz, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, para bien o para mal. La distancia geográfica y las barreras logísticas lo hace muy difícil, ¿no? Fuera de Brasil, que relativamente está menos lejos, pero tampoco hay una infraestructura muy buena para ir a Brasil. Los otros países están muy alejados, entonces, digamos, es difícil, ¿no? En términos de costos de transporte, de logística, expandirse. México tendría que realmente tener una mayor competitividad, mayor productividad, que lo hiciera atractivo para poder expandirse hacia esos países que están pues, bastante alejados. Entonces, sí es importante, sí, resalto el punto que decía la persona el alumno, la persona, el economista que preguntó, que pues los BRICS son muy importantes porque son, digamos, juntos, todos ellos son países muy dinámicos y que con creciente participación en el producto y el comercio mundial. Pero sí tenemos problemas, ¿no? Que habría que no son fáciles de resolver en corto plazo. Tal vez con una política también de diversificación, pero eso, eso es más complicado, ¿no? Ya, ok, creo que de acuerdo totalmente con eso. ¿Tendríamos espacio para una pregunta adicional? A ver, adelante. Gracias. Buen día. Felicitaciones al panel. Yo nada más no soy experto en la parte de comercio internacional, pero me quedo pensando en si realmente existe un organismo internacional que regule los tratados de libre comercio. ¿En qué contexto? En sanciones, porque me pareciera que ahora pareciera ser que se levanta de malas Trump y aplica aranceles indeterminadamente, ¿no? Entonces, no sé si en realidad sea otra estrategia buscar que estos organismos internacionales realmente sancionen, regulen de la manera que debe de ser, ¿no? Dejando de lado que sí, como país tenemos que ser productivos, tenemos que ser competitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, quizá bajo un contexto internacional, que exista realmente un organismo internacional que no permita de repente ese tipo de atropellos. No sé su postura, gracias. ¿Alguien que quiera responder? Pues sí, yo podría comentar que existe la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que es una institución multilateral que, pues, es, digamos, es la institución encargada de regular el comercio mundial, pero es precisamente, no precisamente regula los acuerdos preferenciales comerciales como es el TEMEC, no los regula, pero sí regula el comercio mundial y tiene reglas pues, para cómo se deben de establecer las tarifas. Los miembros deben de tener, digamos, acatar ciertas reglas, como cada miembro debe considerar a otro miembro como la nación más favorecida y tener, digamos, exenciones de aranceles o aranceles más bajos. Todo esto existe,
fue creado o auspiciado precisamente por los Estados Unidos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se creó el GATT, que se llamaba en esa época, el Acuerdo General de Aranceles, y que después se constituyó en la Organización Mundial de Comercio. Pero es precisamente lo que está destruyendo Trump, ¿no? No está acatando, digamos, ninguna de las reglas que están establecidas en la Organización Mundial de Comercio. De hecho, acabo de leer, no sé si ayer, que la Unión Europea pues va a poner una queja, una demanda en la Organización Mundial del Comercio porque Trump no está acatando las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Trump ya no le interesa, al parecer, mucho las organizaciones multilaterales que fueron generadas a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial y para darle un orden a esta economía internacional. Entonces, pues sí, es un poco caótico porque lo que él está diciendo son aranceles recíprocos y yo a la Organización Mundial del Comercio no me interesa, ¿no? Yo estoy haciendo aparentemente, o es lo que quieren hacer, negociaciones con cada país, no sé, va a ser complicadísimo, pero es lo que está buscando Trump, ¿no? Entonces, a tu respuesta, pues no hay, el acuerdo preferencial, pues es un acuerdo de consentimiento mutuo entre los países, no está regulado por la Organización Mundial del Comercio, que sí regula el comercio en general a nivel internacional y que además no está siendo acatado por los Estados Unidos. Entonces sí es una situación complicada ahí al momento. Tenemos unos minutos para terminar. ¿Alguien que quiera agregar al respecto a la respuesta? Bueno, yo solo reiterar lo mismo, o sea, Trump es un caso inédito. Se entiende que estas reglas en el comercio internacional son reglas de común acuerdo y yo creo que no había ocurrido una situación como esta. O sea, de repente es como si en el fútbol el dueño del balón quisiera llevarse el balón con la mano y si no se lleva el balón, entonces creo que ese es el gran problema que hay, ¿no? No hay no hay nada o no hay un mecanismo realmente con la fuerza suficiente para sancionar. Imagínense que la Organización Mundial de Comercio o algún otro organismo dijera, bueno, vamos a bloquear a Estados Unidos como se hizo con Cuba. No creo que sea posible. Entonces, creo que esa es pues la ventaja que está tomando Trump y por esa razón se siente con la libertad de violentar todos los tratados e instituciones internacionales que hay. Ok, ¿algún punto más? Bueno, estamos prácticamente ya entonces en el cierre. Nada más agregaría como 2 puntos. Uno, por un lado sí es cierto, quedan muchos temas, como se comentó, por discutir. Se planteó de manera muy general a otros aspectos, pero quizás se puedan retomar ahora en el coloquio, ¿no? De la red de fluctuaciones y sí, ¿cómo ya estamos? El RIPSE, ¿no? El RIPSE, ¿no? La red que va a Cíclicas y tener crecimiento económico. sobre fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico que va a tener lugar aquí mismo en este espacio el próximo mes de junio, el próximo mes, el mes entrante. Les estaremos mandando a todos invitación por si gustan participar, ¿verdad? Para que puedan, de alguna manera, verlos, escuchar los diferentes exposiciones que habrá. Alguna de ellas quizás se podría retomar esta discusión probablemente para profundizar. Y bueno, una vez hecho ese comercial, el siguiente anuncio, habemos Papam. Yo no sé qué tanto haya influido Trump, ya cada vez es más rápido. Me acuerdo que antes, en tiempos, bueno, en Edad Media se iban a tardar hasta meses, ¿no? Para decidir quién era un papa, después se fue acortando y ahora en 2 días, de segundo día de cónclave, ya tenemos, bueno, el mundo católico ya tiene papa. Y el mundo en general, porque el papa es un referente independientemente de la afiliación religiosa, ¿no? Entonces, no sabemos quién es todavía, lo están vistiendo, ya saldrá a dar su primer saludo a los fieles. Que no estaremos ahí porque vamos a estar en las siguientes actividades de este congreso, a los cuales les invitamos que vean el diferido del discurso del Papa en la noche. Todos los noticieros lo estarán pasando. Por el momento les pedimos que sigamos en esta actividad en las diferentes mesas, las cuales van a empezar después de un breve receso para los acomodos y arreglos que hay que hacer de tipo logístico. Y agradezco a nuestros panelistas. Es un honor
haber estado aquí con ellos. Es un gusto enorme. Me tuve que guardar algunas opiniones porque ellos son los expertos, pero en algún momento platicaremos, espero, con todos y cada uno de ellos por separado y en grupo. Entonces, pues gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, a los que nos acompañan en redes, pues también sigan, vamos a seguir más actividades en este día, en mañana, y nos vemos. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación. Pues ya, hasta Nos ahí. estamos viendo, sí. Hasta luego, Pablo. Estamos en luego. contacto. Bye.